Hola amigos, bienvenidos a MSN, el medio de comunicación más imparcial de Latinoamérica y Estados Unidos, comprometido exclusivamente con la información. Hoy les presentamos una entrevista exclusiva con el candidato a la presidencia de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, conducida por nuestra destacada periodista Jimena Galarza. Adelante, Jimena. En el complejo panorama electoral de Bolivia, los nombres de los candidatos se entrelazan con la historia reciente del país. Uno de ellos es Jorge Tuto Quiroga, quien vuelve a postularse a la presidencia en las elecciones del 2025. Un político con más de 2 décadas de experiencia que ha buscado liderar el país en diversas ocasiones, que una vez más se enfrenta a los desafíos de un electorado cambiante. Usted vuelve a la carrera presidencial este 2025. ¿Por qué? Porque estamos en un momento determinante de la historia, Jimena. Llega un punto de inflexión donde, si seguimos con el MAS, es crisis económica que la gente ya se percató. Lo advertíamos, muchos no creían, ahora se hizo patente y evidente. La economía está en estado de coma. Si sigue el MAS, eso se va a profundizar. Y hemos aprendido en Venezuela, en Cuba, que cuando no hay respuesta económica, un gobierno se sostiene vía la represión autoritaria, amordazando la prensa, encarcelando a la gente. Tuto ha buscado liderar el país con diferentes alianzas políticas y propuestas. El 2005, con el PDC, la agrupación Podemos y ADN. El 2014, con el PDC. El 2020, Alianza Libre 21 era un acuerdo con el MNR y el MPS. Ahora lo vemos en una alianza con el FRI. Le preguntamos si esta alianza es por necesidad política, según la norma electoral. Hoy, partidos con estructura nacional que cubran todo el territorio no existe. La ley dice que tienes que inscribir una alianza con sigla, una sigla nacional y una regional, por lo menos. Hoy los que están habilitados ante la Corte son un número de partidos pequeño. Estamos trabajando con FRI. Recordó que durante el gobierno del expresidente Jaime Paz Zamora, trabajó directamente con el fundador del FRI, Óscar Zamora Medinaceli, cuando este fue ministro de Trabajo y tuvieron que avanzar juntos en negociaciones con la Central Obrera Boliviana de ese entonces. Apuntó que el líder histórico del FRI se desempeñó varias veces como ministro de Estado y fue acompañante de fórmula del expresidente Hugo Banzer Suárez, algo que para algunos todavía es incómodo de reconocer o es mejor no hablar. En su momento se criticaba cuando Bolivia logró dejar atrás las heridas del pasado en acuerdos entre Víctor Paz y Banzer. Recuerda que Víctor Paz se fue al exilio en el gobierno de Banzer. Pusieron el país por delante de las diferencias que tuvieron. Le dieron estabilidad al país. Jaime Paz y Banzer hicieron reconciliación. ¿Es posible superar las diferencias ideológicas? Le trasladamos la pregunta al exalcalde de La Paz, Juan del Granado, quien fuera dirigente del movimiento Bolivia Libre, luego líder del ex movimiento Sin Miedo. Tenemos que abrir con la mayor inteligencia posible, con la mayor pertinencia, quiero decirte, un momento histórico de varios años, seguramente de transición. No va a surgir de la noche a la mañana, no está surgiendo, no va a ocurrir esto, una propuesta alternativa inmediata, tiene que haber un tiempo de transición. En diciembre del 2024, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho firmaron un acuerdo con el objetivo de consolidar una candidatura única de oposición que compita contra el movimiento al socialismo en las elecciones generales del 2025. En este acuerdo, están dispuestos a ceder aspiraciones personales para garantizar la candidatura única del bloque opositor. Creo que el esfuerzo está en consolidar la vida democrática al margen de los distintos modelos económicos que surjan, ¿no? Creo que estamos en ese momento porque son 42 años de vida democrática y entonces sí, yo creo que hay que ser optimista. En el acuerdo del bloque de unidad, los precandidatos estarían dispuestos a ceder aspiraciones personales para garantizar una candidatura única. Usted ha dicho en reiteradas oportunidades que la única manera de sacar al movimiento, al socialismo, es a través de un bloque de unidad. Uh-huh. ¿Usted estaría de acuerdo si dentro del bloque de unidad, donde hay varios precandidatos, otro tiene más posibilidades? ¿Usted aceptaría? No, a ver, estoy nuevamente,
estoy convencido de cómo estamos, dónde estamos y que somos la opción que va a liderizar esto. Y ya no te lo digo solamente yo. Te vas a fijar que mucha gente que tiene liderazgo regional, territorial, como el MOP en Potosí, como grupos en Tarija, como grupos en Pando, como grupos en Beni, como otros partidos, entienden que la unidad es el proyecto de Libre y estamos construyendo. Para el MAS, el bloque de oposición no significa una amenaza. A decir del diputado Sandro Ramírez, no hay nuevos líderes que le hagan frente al movimiento al socialismo. Todos los viejos políticos que han intentado o están al frente deberían de dar un paso al costado y deberían demostrar tal vez un nuevo líder, un nuevo opositor, de derecha, pero tal vez más joven, con nueva idea, con nueva mentalidad, que sí le diga la verdad al pueblo boliviano y no busque detrás de ello solamente los intereses personales. Si hablamos de intereses, podemos ir en un debate largo, porque cada uno tiene una historia distinta de lo que ha sabido aprovecharse en el momento, principalmente de lo que se ha hecho en los gobiernos neoliberales. Ocupó varios cargos importantes: ministro, viceministro, vicepresidente de la República. Promovió la apertura económica, la privatización de empresas estatales y la exportación de gas natural. El 2001, durante su breve mandato presidencial, implementó el Plan Tuto para enfrentar la recesión económica mediante reformas estructurales y una mayor integración al mercado internacional. Aunque logró condiciones favorables ante organismos internacionales, su gobierno marcó una etapa crucial de la política económica boliviana, que sentó las bases para posteriores cuestionamientos y movilizaciones contra las políticas neoliberales. Y de los años que estuve muy bien, condoné toda la deuda privada, bilateral, multilateral. Se quedó aquí para ayudar a los pobres, 10,000 maestros bilingües, que es la parte de eso que no les gusta. Pero el mejor legado económico de la historia de Bolivia lo recibe el MAS el 2006. Porque nosotros, dinos neoliberales, patriotas, buenos bolivianos, de derecha, lo que fuese, les dejamos un país lleno de gas con reservas que nosotros certificamos, con gasoductos que nosotros construimos, con contratos que nosotros suscribimos, con IDH que nosotros legislamos en contra del MAS, sin deuda externa. En el tercer intento de llegar a la presidencia en octubre del 2020, a una semana del día decisivo, Tuto Quiroga dejó la carrera electoral. Retiró su candidatura argumentando que no tenía posibilidades de llegar a la presidencia. Declino nuestra candidatura con Tomasita Yargui. Agradezco el respaldo de Chichi Siles, Lino Vilca y toda la gente que nos apoyó. Fue una buena decisión. En ese momento le preguntamos. Ese momento no había las condiciones, hoy es radicalmente diferente, hoy tenemos las cifras propias de terceros, de otras del gobierno, sabemos cómo está la cosa y estoy absolutamente convencido que la batalla final por la dirección y el futuro de Bolivia será entre el Proyecto Libre que estoy encabezando y don Evo Morales y el MAS. No sé si se van a dividir en 2, en 3, si va a estar habilitado o no Morales, ni me interesa. Al final he visto esto, Jimena, y les aviso desde ahora. El enemigo va a ser Evo Morales. Si el 2025 otro candidato tiene la posibilidad de sacar al movimiento al socialismo y tiene más posibilidades que ¿usted volvería a bajarse de la candidatura? Estoy claro de que este momento, por el tiempo y circunstancias, la candidatura que va a dar la respuesta es la nuestra y más bien esa pregunta la voy a trasladar a otros que claramente no van a tener posibilidad y con el paso de los años les voy a decir cuando no la tuve el 2020 hice lo que Bolivia espero que les pida que hagan y espero que el buen ejemplo que en su momento di sirva de ejemplo para otros. Si usted no logra ser el candidato de la unidad a la presidencia, ¿estaría dispuesto a ser el candidato a la vicepresidencia por este bloque de unidad? Voy a ser el candidato que dé la alternativa democrática a Bolivia. Tengo la capacidad, credibilidad, experiencia y firmeza para hacerlo y no tengo ninguna duda de que va a ser así. Y no tengo nada más, es lo único que voy a hacer el resto de mi vida. Según el último reporte del Tribunal Supremo Electoral, las elecciones generales están previstas para el 17 de agosto. La convocatoria a los comicios se lanzará 4 meses antes, según mandan las normas electorales. Hasta el momento hay más de 10 aspirantes a ocupar la silla presidencial en Bolivia. Desde La Paz, Bolivia, Jimena Galarza, MSN.